Bien, le damos gracias al Señor por un día domingo más, en donde la Iglesia de Cristo se reúne de diferentes formas. Y esta es una de las formas de las cuales podemos tener acceso nosotros, el poder reunirnos un momento para orar, para adorar. Hace tiempo que no escuchaba esa alabanza y, y me llegó al corazón. Así que bendigo a cada uno de los que están tanto en Zoom como en WhatsApp, ya que sean bendecidos, que podamos tener esta mañana un corazón dispuesto a poder entender la palabra del Señor. Leerla es fácil, entenderla es otra cosa. Así que tengamos un corazón enseñable, un espíritu receptor para que podamos recibir lo que la palabra nos quiera decir en esta mañana. Vamos a ir a Daniel. Hoy día quiero hablar de estos tres amigos de Daniel. Y, y la verdad es que es como bien profundo. A mí me gustó mucho cuando comencé a estudiar esto y dije, esto lo tengo que exponer. El libro, estoy todavía sensible de la garganta, así que perdón si me notan un poquito no muy clara y con una carraspera. No me he recuperado al 100 todavía, pero aquí estoy. Aquí estoy. Es un virus que anda acá en Chile. En todo caso, mucha gente está así, mucha gente está con mucha tos, está con mucha mucosidad, así que es un virus que está recorriendo por estos lados de acá. Por eso no soy la única, me di cuenta que no soy la única, hay mucha gente que está en esta situación. Bien, vamos al libro de Daniel, ya. El título es Rescatado del horno de fuego, así se llama la enseñanza de hoy día. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, del 1 al 30, pero voy a leer solamente algunos pasajes, no todos, porque son 30 versículos. Entonces, por un tema de tiempo, vamos a leer. Si me siguen el libro de Daniel 3, dice la palabra del Señor en nombre de Jesús. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y cuya altura era de 70 codos y una anchura de 6 codos. Esto equivale más o menos a 27 metros de alto con 2.7 de ancho aproximadamente. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey. No voy a decir el nombre del rey a cada rato porque para mí es como un trabalengua, solamente le voy a decir el rey, pero todos entendemos que es un rey que tiene 13 letras, ¿ya? Así que solamente voy a decir el rey. Y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Vámonos al 6, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. El 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. El 12. Estos varones se refiere a lo siguiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. El 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El 19. Entonces el rey se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. El 24. Entonces el rey
Se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Del 26 al 30. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces el rey dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto es una historia que nosotros la hemos escuchado muchas veces y siempre la vamos a escuchar porque de la Biblia no sale. Así que siempre vamos a estar, vamos a estar repasando las historias de la Biblia. Hubieron cosas que me llamó mucho la atención acerca de esta historia de estos 3 amigos de Daniel. La historia es muy larga, por eso solamente hice un resumen un poco de los 30 versículos. Y Y aquí hay muchas cosas importantes las cuales debemos meditar y debemos reflexionar y debemos aplicar. ¿Ya? Nos entrega mucha información esta historia, nos entrega mucha forma de cómo seguir el ejemplo de estos varones, ¿ya? De cómo seguir el ejemplo de estos varones. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos de Daniel, eso lo sabemos, ¿ya? Eran 3 jóvenes, ¿ya? Y eran sus amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego eran nombres babilónicos que tenían ellos. Ya esos nombres habían sido puestos en este caso, por el rey, ya que eran nombres babilónicos. Sadrach, su nombre judío era en este caso Ananías, ya Sadrach era Ananías, Mesach era Misael y Abednego era Azarías. Esos eran sus nombres judíos, pero como estaban en Babilonia, ellos le habían puesto estos nombres de Mesach, Sadrach y Abednego. Y en este caso, estos jóvenes sirvieron como burócratas y administradores de la corte del rey en Babilonia. Y después de haber sido educados en la lengua y cultura, en este caso, cultura caldea como cautivos israelitas, su función era, en el fondo, era ocupar puestos de importancia dentro del vasto reino babilónico. Ahora, sirviendo en la corte del rey en la provincia de Babilonia. Ellos trabajaban, ellos vivían, ellos activaban, ellos hacían su función en la ciudad de Babilonia al servicio, en este caso, del rey eh, Nabucodonosor. ¿Ves? No le digo que es un poquito trabalengua el nombre de este rey. Y en este caso, ¿cuál era la función administrativa que tenían estos jóvenes? Ya, estos jóvenes fueron seleccionados entre los jóvenes judíos cautivos porque eran muy inteligentes, tenían unas cualidades particulares, por eso es que ellos fueron escogidos, dentro de muchos, ellos fueron escogidos, estos jóvenes, con ciertas cualidades que ellos tenían. Entonces fueron seleccionados entre los jóvenes judíos cautivos porque eran inteligentes, ya eran muy guapos, dice la palabra que eran bien parecidos, eran guapitos y aptos para servir en la casa del rey. Así, si usted mira a Alejandro, era como mirar a Sadrach, Mesach y Abednego. Si usted mira a Pedro, es como mirar a, ¿cierto, Alejandro? Cuando ustedes miren a Álvaro, a Raúl, a Pedro, ustedes se imaginan cómo eran esos jóvenes, tal cual. Así que, ve, le estoy tirando flores yo a los muchachos. Y en este caso, donde se les enseñó la lengua y la literatura babilónica. Ellos fueron preparados ya para cumplir la función en Babilonia, ellos fueron preparados. Ahora, ¿cuáles eran los puestos de autoridad que ellos tenían?
Daniel en este caso les colocó en el puesto de gran importancia, sirviendo a la administración del reino y en la provincia de Babilonia. O sea, no eran cualquier puesto que tenían los muchachos, no era un puesto así como, no sé, anda a recoger la basura, anda a barrer la vereda. No, ellos en este caso tenían un puesto de importancia. Ahora, ellos tuvieron una prueba de fe, la tuvieron, y una gran prueba de fe. La pregunta que yo me hago, los que estamos aquí escuchando este sermón, ¿estaríamos dispuestos a decir que sí para que nos metan en un horno de fuego? Respuesta seria, no respuesta imaginaria, respuesta seria. ¿Cierto que no? No estaríamos dispuestos. Pensamos en la esposa, en el esposo, en los hijos, en los nietos, pensamos en muchas cosas, me va a doler, me voy a quemar, voy a terminar en ceniza. Es una decisión de la cual es muy difícil de decir que no, pero en estos casos, estos muchachos no tuvieron el problema en decir que sí. O sea, ellos no le dijeron, aquí estamos, si tú, rey, quieres hacer eso, ellos no se opusieron, le dijeron, no, rey, es que no, es que, mira, somos importantes para tu reino. Ellos no hicieron eso. Simplemente se sometieron a lo que en este caso el rey había determinado. Entonces, vamos a ver quiénes eran estos personajes que el rey mandó a llamar, ¿ya? Para que fueran, en este caso, a adorar a esta imagen de oro. Cuando el rey dice que mandó a hacer una estatua, ¿ya? Que era muy grande, imagínense, 27 metros de alto, tenía 2,70 metros de ancho, era un pedazo de oro, y todo de oro. O sea, Katy, cuánto anillo y collares y aretes sacaríamos de esa estatua? Muchas, sacaríamos muchas joyas, justamente con las hermanas que están ahí, sacaríamos muchas joyas de este pedazo de estatua de oro que el rey había mandado hacer. Entonces, y la orden era que había que adorar a esa imagen. Y resulta de que el rey mandó a buscar que se reuniese una lista de personajes. Y yo me puse a analizar y me puse a investigar acerca de estos personajes porque uno siempre en las predicas escucha, sí, estaban los sátrapas, estaban los magistradores, estaban los capitanes, estaban los oidores, estaban los tesoreros, estaban los consejeros, pero la verdad es que no me había dado el tiempo de ir como a los cargos que tenían estos personajes. No eran cualquier persona, ya eran personas de importancia para este caso, para el rey. Los zápatras en este caso eran los gobernadores, ¿ya? Que eran de la provincia o grandes divisiones, ya eran los zápatras, eran gobernadores de satrapias, que eran de la provincia o grandes divisiones administrativas del imperio persa, ya ellos tenían que ver con el imperio persa, y también del imperio babilónico de la época de Daniel. Eso eran los zápatras. Los magistradores, o sea, no eran cualquier personaje, no eran personas insignificantes, no eran personas de bajo cargo, ¿ya? Los magistrados eran un funcionario público con autoridad, ¿ya? Judicial o de gobierno. No era cualquier cosa los magistrados. Los capitanes, ¿quién eran los capitanes? Eran oficiales militares que estaban al mando de tropas, o sea, tenían mucho cargo, manejaban mucho la milicia y eran los encargados de eso. Los oidores eran funcionarios encargados de escuchar o revisar cuentas, en este caso, impartir justicia de ciertas materias. Eso eran los oidores. Los consejeros, miembros del consejo o de la corte del rey que daban asesoramiento. ¿Quién eran los jueces? Autoridades encargadas de administrar la ley y dictar sentencia. Los gobernadores, simplemente los gobernadores de las diferentes provincias y regiones del imperio. En resumen, ¿ya? Eran los principales oficiales y administradores del rey en este caso, en Babilonia. Y su presencia era un requisito para el evento dedicado, en este caso, a esa estatua. El rey mandó a llamar a todos los de peso pesado de su ciudad, a todos los que tienen estos cargos importantes, y ninguno podía faltar. Todos tenían que estar ahí. Eran cargos grandes, era gente importante para el reinado babilónico, era gente muy importante. Pero hubo algo que me llamó la atención de esta gente importante.
Deme un segundo. Hubo algo que me llamó la atención de esta gente importante que después lo quiero mencionar. Y fueron llamados y se presentaron ahí ante el rey para poder adorar a esta imagen, como lo dice acá la palabra. Pero resulta que dentro de la historia, para un poco resumir, siempre hay un acusete. Como decimos aquí en Chile, siempre hay un sapo. Y en este caso, había un personaje, ¿ya? En el 8 lo dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Siempre tiene que haber un delator. Jesús tenía uno para cumplir el propósito. Hasta Jesús tenía un acusete. Hasta Jesús tenía un sapo. Entonces, para tres jóvenes como en este caso Sadrach, Mesach y Abednego, no iban a quedar excluidos de eso. Y estos hombres, estos varones caldeos, le fueron a avisar al rey, en este caso, que estos jóvenes no estaban dispuestos a adorar esta imagen. Estos jóvenes tenían tanta seguridad en quién creían, a quién adoraban, que ellos estaban dispuestos a lo que sea para no doblegarse ante una imagen, no doblegarse ante una situación, no doblegarse ante una figura, no doblegarse a no negar a su Dios. Ellos no tuvieron temor. Ellos simplemente siguieron adelante, siguieron con su convicción, con su fe, con su seguridad de que Dios algo iba a hacer. ¿Usted cree que estos jóvenes no pensaron en ese minuto cuando el rey dijo que había que amarrarlo, ponerle sus túnicas, ponerle sus vestimentas, ponerle sus cosas? ¿Ustedes creen que no pensaron? ¿O ustedes creen que dudaron estos jóvenes en que Dios algo iba a hacer? Ellos estaban muy seguros porque su convicción estaba segura en Dios. Ellos no iban a doblegarse ante ninguna situación. Y créame, hermano, que nosotros muchas veces como cristianos evangélicos, cuando nos vemos débiles en la fe, nosotros nos vemos muchas veces presionados a doblegarnos ante situaciones. A veces nuestros dioses no es solamente una figura de oro con esta altura y con esta anchura. A veces nuestros dioses pueden ser cuando idolatramos a alguien. He visto muchas situaciones en donde veo que los hijos idolatran a los padres. Y he visto situaciones donde los padres idolatran a los hijos, en donde muchas veces los nietos, eso es una idolatría para los abuelos. Cuando a veces una carrera bien pagada se convierte en un dios. Y muchas veces cuando tenemos algo importante delante, he visto cristianos evangélicos que se doblegan ante eso. No se necesita una estatua de oro con esta altura y con esta anchura, sino que muchas veces los ídolos y los dioses a veces son cosas y a veces son personas. A veces tu casa puede convertirse en un lugar más sagrado para ti. A veces tu auto de calidad o no calidad se puede convertir en algo muy, muy preciado para ti. Tu sueldo muchas veces se convierte en un dios, en donde estás tan obsesionada o tan obsesionado en ganar el sueldo que te ofrece una empresa que tú prefieres dejar muchas cosas de Dios a un lado con tal de trabajar en esa empresa X. Entonces, no necesitamos una estatua de oro para poder adorar a un rey. A veces las estatuas de oro las tenemos en los propios hogares, las tenemos en las propias familias, la tenemos en el trabajo, lo tenemos en las carreras de estudio. Y a veces nos jactamos de que tengo esta carrera y ahora estoy haciendo otra, o voy por mi tercera carrera universitaria, o estoy ganando este sueldo, o mira la esposa espectacular que tengo, o mira el esposo espectacular que tengo. Y muchas veces esos dioses, créeme que los tenemos cerca y a veces no nos damos cuenta cuando los nietos se convierten en nuestros pequeños dioses, en donde dejamos muchas cosas. A veces la primera persona a la que nosotros nos podemos comunicar es con los nietos y no con Dios. Despertamos, agarramos el teléfono y ¿cómo están mis niños? ¿Cómo están mis guaguitos? ¿Cómo están mis bebés? ¿Y cómo están los bebés? En vez de que nuestro primer pensamiento sea gracias Señor por un día más de vida. Entonces,
tenemos que tener cuidado, tenemos que hacernos ese autoanálisis, ¿ya? De qué es lo que reemplaza muchas veces, qué es lo que le quita la importancia a Dios. Créame que he visto cristianos evangélicos que Dios lo tienen en segundo plano. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué mi condición está así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que no tengo fe? ¿Por qué siento que estoy fallando? ¿Por qué me siento débil? ¿Por qué siento que Dios no me escucha? ¿Por qué siento que Dios no me responde? ¿Por qué siento que Dios no hace nada? Y a veces culpamos a Dios, en el fondo, de nuestras consecuencias en base a que dejamos a Dios a un lado por cosas o personas. A veces inclusive, queridos, he visto que los ministerios son más importantes que Dios. Lo he visto en muchos hombres, en donde el ministerio que tienen es más importante que Dios. Pero ¿cómo tú puedes decir eso, que un ministerio puede ser más importante que Dios si el ministerio Dios me lo dio? Sí, Dios te lo dio. Dios te lo dio. Pero cuando se convierte en una idolatría para poder sacarle provecho a ese ministerio, créeme que Dios no es el primero ahí, sino tu ministerio. Entonces, sepamos reconocer, sepamos darnos cuenta que qué es lo que le quita la importancia a Dios. Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Él siempre tiene que ser el primero en nuestras vidas. El primer pensamiento que nosotros tengamos en la mañana cuando despertamos es: gracias, papá, gracias, Señor, por este hermoso día. No sé cómo va a venir el día, pero gracias. Gracias por el descanso de la noche, gracias por tu amor, por tus bendiciones, por lo que tú me das, por las sorpresas que me vas a dar. Ese tiene que ser nuestro primer pensamiento cuando nos despertamos en la mañana. Y a veces nos despertamos con el pie izquierdo, peleamos con la esposa, peleamos con el esposo, peleamos con los hijos, y nos olvidamos de decir gracias, Señor. Nos olvidamos de decir gracias, Señor. Y estos jóvenes, Dios era lo más importante. Dios era lo primero para Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no tuvieron miedo cuando el rey mandó a estos hombres grandes y forzudos a que los puedan meter a este horno de fuego por no adorar a su figura de oro, a su Dios de oro. Y dice la palabra que los amarraron y los personajes que tomaron a este joven y los metieron al horno, estos jóvenes los metieron al horno, pero resulta que los que murieron fueron los que los metieron al horno. Se quemaron, porque el rey mandó a subirle el fuego, al horno, para que a lo mejor no se demoraran 5 minutos en quemarse, sino que fuera 1 minuto. Encendió más la llama, mandó el rey a hacer eso. Pero en el fondo ellos no fueron tocados por el fuego. Ellos no fueron tocados, ellos no fueron dañados. La palabra es tan clara que dice que ni siquiera sus cabellos olían a humo, ni siquiera sus cabellos olían a quemado. No tenían olor a quemado estos jóvenes, no tenían olor a quemado. Pero sí, los personajes que los tomaron y los tiraron dentro del horno, ellos sí murieron. Por el calor que emanaba ese horno, murieron. Pero estos jóvenes no. Estos jóvenes no. El fuego aquí es un punto principal en esta historia. Es un punto principal el fuego. Porque a pesar de que haber sido tirados en un horno de fuego donde ardía de una manera increíble, impresionante, ellos no sufrieron ninguna consecuencia, ninguna quemadura, ni siquiera una quemadura, ni siquiera un cabello se les quemó. El poder de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con ellos. Y ellos no dudaron, no se opusieron a esa orden del rey. Y resulta de que en este caso, los que habían muerto eran los personajes que los tomaron y los tiraron. Y estos 3 jóvenes no sufrieron ningún daño. Y cuando el rey los va a ver, no solamente ve a 3, sino que a 4. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová estaba ahí con ellos. Los estaba guardando, los estaba cuidando. Pero quiero darle importancia, en este caso, al fuego. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al fuego? Dice
El fuego simboliza principalmente la presencia, santidad y gloria de Dios. El fuego no tiene un significado menor. El fuego no tiene un significado menor. Simboliza principalmente la presencia, santidad y gloria de Dios. Ahora nosotros vamos a poder entender por qué esos jóvenes no fueron afectados por el fuego. Porque la Biblia a mí me dice, la Biblia me enseña por qué ellos no fueron. Y no simplemente fue por casualidad. No, aquí el fuego tuvo un papel principal y primordial en esta historia. ¿Recuerda la zarza ardiente en el monte Sinaí? También el fuego se manifestó en esa escena. También se manifestó. También representa la purificación y refinamiento del creyente a través del Espíritu Santo. Estamos hablando del fuego, no se lo olvide, estamos hablando del fuego, que enciende la pasión a Dios, por Dios, en Dios. Sin embargo, el fuego también es un símbolo de juicio y castigo divino. Miren, tiene dos lados el significado según la Biblia del fuego. Destruyendo el pecado y a los impíos, como se ve en el juicio de Nadab y Abiú, y la destrucción al final del lago de fuego. ¿Cuál es la representación en este caso, según la Biblia, que representa el fuego? Presencia de Dios. ¿Ya? El fuego representa presencia de Dios. ¿Usted cree que la presencia de Dios no estaba en ese horno? Sí estaba. La presencia de Dios sí estaba en ese horno. El fuego puede ser un signo de la presencia de Dios, como cuando Dios se manifestó en el monte de Sinaí, o como el muro de fuego protector que rodeaba a su pueblo. Había fuego. Para rodear al pueblo había fuego. En la zarza ardiente había fuego. Esa era la representación de la presencia de Dios a través de ese fuego en esa historia. Santidad y gloria. El fuego destaca la santidad y la gloria de Dios que se puede ver en la forma en la que aceptó los sacrificios al enviar fuego. El Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, el fuego se asocia con el Espíritu Santo descrito como un fuego consumidor que renueva, ilumina y da pasión a los creyentes, como cuando los discípulos tuvieron corazón ardiente al hablar Jesús con ellos. Ese fuego. Y podemos hablar de un fuego interior como un fuego físico. Esa llama que nosotros podemos ver cuando prendemos la cocina, cuando prendemos una estufa, cuando hacemos una fogata. Ese es el fuego. Ahora, la purificación tiene un propósito purificador. Un orfebre usa el fuego para refinar el oro, quitando la escoria, y el Espíritu Santo purifica a los creyentes de su pecado. Cuando usted manda hacer un anillo, ese oro pasa por un proceso de fuego, el cual lo purifican, lo limpian, le sacan la suciedad y lo dejan un oro puro. ¿Ya? Juicio y castigo. El fuego es también un instrumento de la ira divina y el juicio de Dios, consumiendo el pecado y a los que se rebelan contra él. El lago de fuego representa la destrucción eterna para los impíos. ¿Ya? Estamos hablando del fuego. 4 ejemplos que ya hemos mencionado. La zarza ardiente, cuando se presentó ante Moisés, la zarza no paraba de arder, ardía, 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 por más que quizás a Moisés se le hubiera ocurrido tirarle agua, esa zarza no se apaga, porque el fuego de Dios no se apaga jamás. Cuando el fuego de Dios se hace presente, no se apaga jamás. Los Pentecostés, la lengua de fuego sobre los discípulos en Pentecostés simbolizaron la presencia del Espíritu Santo y su habilitación para proclamar el Evangelio. En ese momento, el fuego de Dios se hizo presente. En la escena de la historia de Nadab y Abiú, estos sacerdotes fueron consumidos por el fuego de Dios por ofrecer fuego profano, mostrando el juicio de Dios sobre la desobediencia. ¿Se dan cuenta que el fuego puede usar de diferentes maneras? De diferentes maneras. Juicio final. En el libro de Apocalipsis, el lago de fuego representa la muerte segunda, un lugar de tormento y destrucción eterna para el diablo y los impíos. Ahora,
Cuando el rey saca a estos jóvenes de ese horno y ve que el fuego no les hace nada, hubo un impacto, tanto en el rey como en los que estaban ahí. Pero ¿cómo es posible que un fuego no queme ni siquiera la ropa, ni siquiera sus cabellos, ni siquiera tengan olor a humo estos jóvenes? ¿Cómo es posible que esto pasara? Y era porque el fuego de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí, guardando la vida de estos jóvenes, no solamente para enseñarle a estos jóvenes, sino que también para enseñarle al rey, al pueblo del rey de Babilonia, de que este Dios al que estos jóvenes creían tenía mucho más poder que los dioses que habían en Babilonia. Esto no es una historia por casualidad, esta es una historia que tiene un propósito. Tiene un propósito no solamente para esos tres jóvenes, no solamente para lo que sucedió después, sino que para la actualidad y para cuando hasta que venga Jesús por segunda vez a la tierra. Esta historia está ahí para enseñarnos que el ángel de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y estos jóvenes le temían a Dios, amaban a Dios. Ellos no se iban a doblegar ante una figura de oro como lo había establecido el rey. Ellos no lo iban a hacer. Estaban dispuestos a lo que sea, pero ellos no lo iban a hacer. Y nosotros estamos dispuestos a seguir doblegándonos a las cosas o personas que le quitan la importancia a Dios. Es cosa que nos analicemos. ¿Qué es lo que le quita importancia a Dios? Nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, que amamos a Dios, pero en muchas prácticas nuestras, nosotros sí le estamos restando importancia a Dios. Y no esperemos a que pasemos por un horno de fuego sin saber si vamos a pasar o no vamos a pasar la prueba. No nos expongamos a esa situación. Tenemos que tener a Dios como primer lugar. Saca lo que tienes como primer lugar y pone a Dios en ese primer lugar. Siempre ellos tuvieron la confianza y la seguridad que Dios iba a guardarlos, que Dios iba a protegerlos, que iba a haber un ángel alrededor de ellos. Y eso es lo que dice el Salmo 37. Es muy claro el Salmo 37, 7. 34, perdón. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Créanme que muchas veces nosotros nos hemos sentido que no estamos siendo defendidos, y no porque Dios no esté ahí, y no porque Dios no quiera defendernos, simplemente porque a veces nuestra situación, nuestra condición espiritual es tan débil que nos sentimos solos. Sabiendo que Dios está ahí, créanme que nos sentimos solos. Y queremos pelear solo, y queremos protegernos solo, y queremos luchar solo, y queremos actuar solo, y solo créanme que no vamos a lograr nada. No se va a lograr el resultado de cuando Dios es el que está con nosotros, en nosotros, para protegernos, para ayudarnos. Estos jóvenes pasaron la prueba invicto. ¿Por qué? Porque tenían la confianza, porque ellos no se doblegaron ante nada ni nadie. Ni porque estaban todos esos personajes, los sátrapas, gobernadores, los capitanes, ni porque estaba el mismo rey. Ellos no se doblegaron. Ellos no le quitaron a Dios su lugar. Y la pregunta que yo hago para mí y para ustedes, ¿qué es lo que le está quitando a Dios el primer lugar? Cada uno pensemos qué es lo que le quita el primer lugar a Dios. Si nosotros le ponemos a Dios todos los días de nuestra vida y todo el día a Dios lo ponemos en primer lugar, créame que nosotros vamos a pasar la prueba de fuego cuando nos veamos expuestos a una situación, y vamos a salir victoriosos. Vamos a salir muy victoriosos porque estamos tan seguros en que tenemos a Dios en primer lugar que la prueba que pasemos vamos a salir victoriosos, sin olor a humo, sin quemarnos ni siquiera un cabello de nuestra cabeza, y con la convicción de que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro.
confiando en el Señor siempre. Pero para eso saquemos a esos pequeños dioses que a veces ponemos en nuestra cabeza, en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestra vida diaria, la sacamos. Conozco una persona que gana muy bien, un sueldo que le alcanza para mucho, pero alejó su corazón de Dios, porque tenía que darle importancia a su trabajo, porque tenía que darle importancia a ese sueldo. Y está apartado de Dios, ya no está con Dios. Y la prueba que le venga, no sé si vaya a salir victorioso de esa prueba. Porque sin Dios, hermanos queridos, estamos desolados. Y Dios estaba con Sadrach, y Dios estaba con Mesac, y Dios estaba con Abednego. Y ellos no se doblegaron ante nada y ante nadie, ni siquiera ante la amenaza del rey de decirles: ustedes, si el pueblo no se doblega, al fuego de horno se van. Ellos ni siquiera tuvieron temor a eso. ¿Por qué? Porque estaban seguros en quién ellos creían, porque ellos estaban seguros que el primero en su vida era Dios. Y en base a eso, Dios los cuidó, los protegió, los resguardó, puso ángel alrededor de él. Le puso un ángel, no eran 3, eran 4 en el horno. Entonces, ¿cuál es ese pequeño Dios que tengo yo que le quita el lugar a ese Dios poderoso? Entendemos que el fuego tiene mucha importancia. La Biblia nos enseña. El fuego te puede beneficiar como te puede perjudicar. La Biblia me lo enseña. Fuego para condenación a los que no creen en el Señor, a los que cierran su corazón, y un fuego de pasión para los que amamos a Dios. ¿Cuál es el fuego que tú eliges practicar? ¿Cuál es el fuego que tú eliges para tu vida? Pero no saques a Dios del primer lugar. Estos jóvenes no sacaron a Dios del primer lugar. Y viniera lo que viniera, ellos tenían la convicción, tenían la seguridad de que Dios iba a hacer algo por ellos. Iba a hacer algo por ellos. Yo, no sé, yo trato de imaginarme la escena de estos 3 jóvenes, verse expuestos a esta situación, en donde les iba a doler a lo mejor la piel, a lo mejor la gente que estaba ahí dice: pero se van a quemar al instante. Si con los personajes que agarraron, tomaron a estos jóvenes, los tiraron al horno y murieron inmediatamente. ¿Y qué hizo el rey? Aquí la palabra me lo dice. ¿Qué dijo el rey? Porque ya con esta tremenda enseñanza que el rey había visto, algo tenía que sacar de respuesta en esto. ¿Qué dijo el rey? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. El rey era totalmente radical. Todos aquellos que se metieran con estos jóvenes iban a ser descuartizados, no solamente muertos, no, pedacito, pedacito. Y su casa convertida en muladar. Muladar es un lugar donde se tira el estiércol, donde hay basura, donde hay desecho. Eso es un muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Al rey no le quedó de otra que reconocer que el Dios de estos jóvenes tenía mucho poder, que el mismo rey que él inventó, que él creó. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a hacer eso, te va a engrandecer, te va a engrandecer, te va a bendecir, se va a glorificar en ti. Vas a poder vivir y experimentar el fuego de Dios, porque vas a tener respaldo de Dios. Voy a tener el respaldo de Dios si yo nunca saco a Dios de primer lugar. Saca todo Dios pequeñito que tengas. Ponte a pensar, ¿qué le puede quitar el lugar a Dios? ¿Cuál puede ser tu ídolo que le quite importancia a Dios? Y en este caso, si nosotros nos mantenemos firmes, Señor, tú eres el primer lugar. De ahí nadie te saca, Señor. De ahí no permito que nadie te mueva, Señor.
Dios se va a engrandecer en nosotros. Dios nos va a bendecir. Porque muchas veces ponemos cosas y personas en el lugar de Dios. Lo he visto, lo he visto. Y de verdad que duele el corazón ver cómo muchos dejan a Dios a un lado y ponen algo o alguien en lugar de Él. Y después están en un mundo complicado que sienten que Dios prácticamente no existe en sus vidas, sabiendo y habiendo vivido la experiencia que sí existe y que Dios está ahí. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? A no doblegarnos ante nada ni nadie, a estar seguro que el fuego de Dios está en nosotros a favor nuestro. El fuego en el horno estaba a favor de estos jóvenes, porque ellos no fueron dañados con el fuego, al contrario, la presencia de Dios estaba ahí. Y el fuego es presencia de Dios, es presencia de Dios. Entonces yo los invito a eso, queridos hermanos. Me invito a mí y los invito a ustedes. No saquemos a Dios del primer lugar. Ni siquiera se te ocurra hacerlo. No, ni siquiera como una posibilidad. Dios es lo primero en tu vida. Siempre tiene que ser lo primero en tu vida, Dios. Y siempre con la seguridad de que Dios está contigo, está en ti. Donde quiera que tú vayas, tú caminas con Dios. Tú vas a comprar al negocio, Dios va contigo. Los ángeles resguardan tu vida alrededor tuyo. Tú vas a la iglesia, ahí el Espíritu Santo te acompaña. Tú vas al mercado, ahí la presencia de Jesús va contigo. La presencia del Señor nos aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Entonces, siempre vivamos 24/7 sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros, buscándolo en su palabra, buscándolo en oración, buscando de su presencia, que tengas un momento ahí íntimo con Dios, en tu cuarto, en tu escritorio, en un lugar a lo mejor donde puedas cerrar la puerta, a lo mejor dejar a los niños no sé, viendo una película y tú te encierras ahí y adoras al Señor y buscas de la presencia del Señor y estás ahí, te sumerges en el fuego de Dios. Tienes que buscar esa instancia, tienes que tener esa instancia en donde busques del fuego de Dios, busca de la presencia de Dios. Entonces, esta enseñanza nos enseña eso, no solamente que los metieron a un horno y después los sacaron intactos, no, no es eso, es mucho más profundo, es mucho más allá. Ellos no se doblegaron, ellos no se inclinaron ante ese rey, ante ese Dios que el rey había hecho. Y al final de la historia, este rey que tuvo esa acción, los engrandeció, porque tuvo que reconocer que el único Dios poderoso es el Dios al que nosotros conocemos. Tenemos el privilegio de conocer a este Dios. Este es un Dios que no todos quieren reconocer. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que es rechazado, a diario rechazado por el ser humano. No quieren saber nada de Él. Y esas personas están condenados al fuego eterno del infierno. Pero nosotros lo tenemos. Y lo tenemos cerca. Y lo tenemos aquí. Y nosotros le sacamos provecho a eso, no sacarle provecho a Dios. Yo le saco provecho a yo buscar a Dios, a estar en la presencia de Dios. No se trata de que andemos como religiosos todo el día levantando la mano y gloria a Dios, y estemos en el mercado y gloria a Dios, y estemos, no sé, caminando en la calle, en el metro, en la micro, ay, gloria a Dios. No se trata de religiosidad. Se trata de sentirlo y vivirlo. En que tu mente sepa que Dios está contigo en todo momento. Todo lo que tú hagas, toda decisión que tú tomes, tienes que involucrar a Dios. Si tú vas a hacer un negocio, que Dios sea tu jefe. Si tú vas al trabajo, Señor, acompáñame en mi salida y en mi entrada. Vas al médico, Padre, que se haga tu voluntad. El Señor tiene que estar ahí en todo y para todo. Pero si nosotros hacemos cosas solitos, no te va a ir bien. Va a haber un resultado negativo, va a haber una consecuencia. Y estos jóvenes nunca dejaron a Dios de lado, nunca se doblegaron ante ese Dios de oro. ¿Por qué? Porque ellos tenían la confianza de quién era su Dios. Y este rey tuvo que reconocer a este Dios. Y estos jóvenes prácticamente se convirtieron en intocables para el pueblo babilónico por lo que el rey había visto en ellos en el fuego, en ese horno.
Así que esta es la invitación que les hago. Esta es la invitación que yo me hago. No saques a Dios de primer lugar. Ve con Dios en todo momento. Disfruta de la presencia del Señor. Que los ángeles siempre estén alrededor de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo esté ahí llenándote. De repente nos sentimos un poquito vacíos. Ya Espíritu Santo te necesito. Y nos sumergimos y nos metemos ahí en la presencia del Señor. ¿Y cómo salimos? ¡Wow! Victoriosos. Nuestro Maestro está ahí. Todos los días está nuestro Maestro ahí, enseñándonos. Abra la Biblia y va a ver cómo el Maestro nos enseña. Abra la Biblia. A veces llamamos por teléfono, pastor, hermano, ¿en qué parte de la Biblia? ¿O qué le dijo Jesús? ¿O qué hizo Jesús? Abra su Biblia si la respuesta la tiene ahí. No busque ayuda, busque en su Biblia. Y somos flojos. Preferimos buscar a otros en vez de darnos la tarea y el trabajo de conocer a este Jesús, de conocer a este Espíritu Santo, de conocer en profundidad más a Dios. Dios es personal. Mi salvación es personal. Mi relación con mi Padre es personal. Mi relación con Jesús es personal. La relación que tengo con el Espíritu Santo es personal. Es de cada uno. Cada uno decide cómo busca a este Dios, cómo se entrega a este Dios. Busca de la presencia de Dios. Esto es lo que yo quería entregarle en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, porque tu palabra muchas veces nos hace confrontarnos, Señor, de la vida que llevamos, de decisiones que tomamos, papá. Y esta mañana, Señor, tú nos enseñas a través de la historia de estos 3 jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, de que ellos no se doblegaron ante nada ni nadie, papá. Tú eres su primer lugar y se mantuvieron en eso ellos. Y a pesar de pasar la prueba, Señor, en el horno de fuego, ellos salieron victoriosos de ahí, Señor. ¿Por qué? Porque nunca te sacaron del primer lugar, Señor. Porque tú los guardaste, Padre. Porque tú los protegiste, Señor. Porque mandaste ángeles a cuidarlos a ellos, Señor. Y nosotros muchas veces, Señor, te sacamos del primer lugar. Perdónanos, Señor. Perdónanos, papá, si a veces con el pensamiento te sacamos de ese primer lugar. Si a veces ponemos personas, Señor, en ese primer lugar, cuando ponemos cosas, Señor, en el primer lugar. Perdónanos, papá. Si en algún minuto hemos fallado en eso, si hemos pecado en eso, perdónanos, Señor. Y como vemos que el fuego, Señor, nos enciende a nosotros, Padre. Que el Espíritu Santo pueda, Señor, cumplir esa función en nosotros. Que tu presencia siempre vaya con nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor. Tú eres nuestro primer lugar. Tú eres lo primero, Señor. Eres tú. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, Señor, a buscar de tu presencia, papá, porque la necesitamos todos los días, Señor. En lo que hagamos, Señor, durante el día necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, necesitamos de tu respaldo, papá, porque solo no podemos, Señor, no podemos. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Te bendecimos y te amamos y te reconocemos como nuestro único Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor.